El exorcismo de Anneliese Michel. Alemania, mediados de la década de 1970. En la tranquila región de Baviera, rodeada de campos y aldeas católicas, vivía una joven llamada Anneliese Michel. Desde pequeña había sido una muchacha devota, aplicada, con una fe que la hacía destacar entre sus compañeros. Sus días transcurrían entre estudios, oración y la vida sencilla de una familia tradicional. Pero algo, en algún punto de su adolescencia, comenzó a torcerse. Primero llegaron los desmayos repentinos. Luego, los ataques violentos de epilepsia. Los médicos diagnosticaron epilepsia del lóbulo temporal y le recetaron medicamentos. Sin embargo, las crisis no cesaban. Con cada tratamiento fallido, su familia se sumía más en la desesperación. Y lo más inquietante aún estaba por llegar. Anneliese empezó a afirmar que veía rostros demoníacos en las paredes, en las personas, incluso en su propio reflejo. Escuchaba voces que la insultaban y le decían que ardería en el infierno. Nadie más podía oírlas. Nadie más podía ver lo que ella aseguraba presenciar. Algunos médicos hablaban de psicosis. Pero para Anneliese y su familia, aquello era más que una enfermedad, era una posesión. El descenso. Su comportamiento se volvió aterrador. Pasaba horas rezando compulsivamente hasta sangrarle las rodillas. Rechazaba símbolos religiosos con un odio irracional. No podía tocar crucifijos, ni beber agua bendita sin retorcerse. A veces gruñía, otras gritaba con voces que no eran la suya. Una noche, sus padres la encontraron en la cocina, mordiendo carbón y comiendo insectos del suelo. En otra ocasión, ladraba como un perro durante horas. Su cuerpo parecía tomar una fuerza inhumana. Necesitaban contenerla entre varios hombres para evitar que se lastimara. La medicina ya no ofrecía respuestas. Entonces acudieron a la iglesia. El inicio del exorcismo. Tras muchas peticiones, 2 sacerdotes católicos, el padre Arnold Renz y el padre Ernst Alt, recibieron permiso para realizar un exorcismo. Era septiembre de 1975. Desde entonces, durante meses, se llevaron a cabo 67 rituales de exorcismo en sesiones que a veces duraban hasta 4 horas. Las grabaciones de esos rituales, que aún existen, estremecen a cualquiera que las escuche. En ellas, Anneliese ya no suena como una joven alemana. Su voz se vuelve grave, gutural, como si surgiera de un abismo. Entre gritos y blasfemias, afirmaba que dentro de ella habitaban múltiples demonios: Lucifer, Judas, Nerón, Caín, Hitler, todos luchando por dominarla. Su cuerpo se contorsionaba de formas antinaturales. La piel se le llenaba de moretones y heridas. Se golpeaba contra el suelo, se arrancaba la ropa, se mordía hasta sangrar. Pero lo más escalofriante eran sus palabras. Describía escenas y pecados de personas presentes, secretos que no podía conocer. A veces hablaba en idiomas que jamás había estudiado: latín, arameo, dialectos antiguos. La casa de los Michel se convirtió en un campo de batalla invisible. El olor a azufre, el frío repentino, los lamentos en la oscuridad. Los vecinos aseguraban escuchar gritos inhumanos cada noche. La agonía. Con el paso de los meses, Anneliese se fue debilitando. Rezaba de rodillas hasta desgarrar el suelo de madera. Se negaba a comer, convencida de que el demonio no le permitía ingerir alimentos. Su cuerpo comenzó a consumirse, cada vez más delgado, más frágil, pero aún capaz de una fuerza descomunal cuando las convulsiones la poseían. En sus últimos días, apenas podía hablar. Cuando lo hacía, decía frases como: «Rueguen por mí, la absolución es lo único que me salvará». Pero inmediatamente después, otra voz, profunda y burlona, emergía de su garganta para insultar y maldecir. El 30 de junio de 1976, tras casi un año de exorcismos, Anneliese exhaló su último aliento. Tenía apenas 23 años. Su cuerpo pesaba menos de 30 kilos. Estaba cubierto de heridas, hematomas y marcas de rodillas ensangrentadas. El juicio y la duda. Su muerte desató un escándalo mundial. Sus padres y los sacerdotes fueron acusados de negligencia y homicidio. Los médicos declararon que la joven murió de inanición y agotamiento. La Iglesia defendió que se trató de una posesión real.
En 1978, los padres y los sacerdotes fueron condenados a 6 meses de cárcel, aunque la sentencia fue suspendida. Sin embargo, el debate quedó abierto. ¿Fue una enfermedad mental ignorada por fanatismo religioso o realmente fuerzas oscuras terminaron con su vida? Lo que permanece. Hasta hoy, las grabaciones de los exorcismos de Anneliese circulan en Internet. Su voz desgarrada, grave, llena de odio, hiela la sangre incluso a los más escépticos. Quienes han escuchado esos audios aseguran que no es posible que una joven debilitada produjera sonidos tan inhumanos. Su tumba en Klingenberg se convirtió en lugar de peregrinación. Algunos van a rezar por su alma, otros a pedir protección. Pero hay quienes dicen que en ciertas noches frías, cuando el viento sopla entre los árboles, se oyen murmullos, como si aún gritara desde el más allá. El caso de Anneliese Michel inspiró libros y películas, como El exorcismo de Emily Rose, pero ninguna recreación logra captar del todo el horror real que vivió. Porque al final, más allá del cine, lo que ocurrió fue una tragedia humana en la que la línea entre lo sobrenatural y lo clínico se borró. Epílogo. Anneliese Michel murió creyendo que ofrecía su sufrimiento como sacrificio para salvar otras almas. Sus últimas palabras, dirigidas a su madre, fueron: «Madre, tengo miedo». Desde entonces, su historia se convirtió en una advertencia y en un misterio sin resolver. ¿Fue víctima de una enfermedad tratada con superstición? ¿O fue realmente un campo de batalla donde el mal se manifestó con toda su fuerza? Lo único seguro es que su nombre quedó grabado en la historia como uno de los casos de exorcismo más escalofriantes jamás documentados. Y cada vez que alguien escucha las grabaciones de su voz, las dudas regresan, junto con el terror de pensar que, tal vez, aquello que la atormentaba sigue vagando en busca de otro cuerpo donde habitar.